Quiero compartir primer versículo, Hebreos 3:19. Para que podamos, ¿cierto?, buscarlo. Hebreos 3:19. Ya. Entonces, Hebreos 3:19. Ya. Lo pudieron encontrar, ¿cierto? Amén. Ya. Hebreo 3:19 dice, y vemos que aunque no pudieron vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Ya? Entonces dice el Hebreo 3:19 que no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Y hoy día el Señor igual nos quiere enseñar cómo nosotros podemos creerle a Él. Amén. Entonces, algo muy importante es que cuando dijo de que creen en de creer en las promesas del Señor, como uno no ve los propósitos, hay estancamiento. Entonces, cuando hay incredulidad, ¿qué pasa? Uno se va olvidando de los propósitos del Señor y uno va mirando las cosas que no están pasando. Empieza la ansiedad porque uno no ve que las promesas se están cumpliendo y uno espera que se cumplan por sí solas. No hay un esfuerzo de levantarse en el Señor, pero eso es a raíz de que se está perdiendo la fe en lo que Dios prometió. Si Dios hizo una promesa en nuestra vida, tenemos que creer en lo que el Señor nos promete, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuando dejamos de creer en las promesas del Señor, uno no ve sus propósitos, pues hay estancamiento. Nos olvidamos de la cruz, nos olvidamos de la oración y el corazón empieza a ensuciarse y nos desviamos de nuestro enfoque. Pablo decía que nosotros no estimamos nuestra vida preciosa para nosotros mismos, sino que proseguimos a la meta. Y ese versículo está en Hechos, donde Pablo habla de que no estimaba su vida preciosa para él mismo, porque Dios, cierto, tenía un propósito en él y él lo tenía claro. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿cierto? Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía claro cuál era su propósito del Señor, entonces a partir de eso nunca dejó de creer, porque decía que en ninguna manera estimaba su vida valiosa para sí mismo, con tal de ver las promesas del Señor cumplidas para su vida. Eso es potente porque habla de cómo Dios, cierto, le había puesto un propósito y lo tenía claro y nunca dejó de creer. Y Filipenses 3:14 dice, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿Dios puso promesas para la vida de Pablo? Sí. Pero Dios también puso promesas para la vida suya, para la vida de usted. Entonces, no tenemos que olvidarnos de lo que Dios nos dijo a cada uno de nosotros. No podemos olvidarnos de las promesas que Dios hizo para usted. Dios hizo una promesa. Dios tiene un llamado, Dios tiene propósito y Dios los va a cumplir, pero no podemos dejar de creerlo. Por eso tenemos que proseguir a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que proseguir, ¿cierto?, a la meta donde Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida. Tenemos que no estimar nuestra vida como ajena del propósito de Dios para ver sus promesas. A eso se refería Pablo. Preciosa para él mismo, ¿cierto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué empezamos a estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos? Porque dejamos de creer en las promesas del Señor, pues. ¿Por qué ya no proseguimos a la meta? Porque dejamos de creer en las promesas del Señor. Entonces empieza a raíz de amargura, empieza, ¿cierto?, a ver toda la visión terrenal de lo que son las cosas de la iglesia, pues. Empezamos a ver la obra de Dios como terrenalmente. Empezamos a ver la obra del Señor como algo hecho por los hombres. Y ahí empieza el tema de servir al ojo, porque si le caigo bien al que está encargado, al pastor, el pastor me va a dar un llamado. Y empieza la gente a servir al ojo, pues. Pero Dios, cuando pone una promesa, es distinto, porque tú haces las cosas para el Señor, porque Dios te puso un propósito, Dios te puso una promesa y Dios te puso un llamado. Y ya no servía al ojo, pues. Porque tú entiendes que Dios puso promesas para ti como para los demás también, pues. Y Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Él no es hombre para mentir. Y aquí está la clave. Por más que tú veas que la gente sirva al ojo, dice la Biblia, haced todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso está en Gálatas. No se me olvidó dónde está ese versículo. Como para el Señor y no los hombres. Eso está en Colosenses. Yo había dicho Gálatas. Oh, estoy disperso. Colosenses 3, 23, 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque ¿quién puso promesas para tu vida? El Señor. ¿Quién puso un llamado para tu vida? El Señor. ¿Quién puso un propósito para tu vida? El Señor. ¿Quién murió por ti en la cruz para que tengas una relación con Dios? Jesús. Entonces, cuando te levantas para el Señor. Cuando te levantas para el Señor, porque Él dio su vida en la cruz para que pudieras tener una relación con Dios. Y quiero leer Mateo 13:58. Dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad en ellos. Jesús visitando Nazaret, ¿cierto? Estaba allí y era como su tierra, pues. Y ahí se escandalizaban del Señor, pues. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y ahí no hizo milagros porque la gente no creía en el Señor. Pero además de eso, es difícil escuchar la voz del Señor y tener comunión con Él, porque ya no acudimos al Señor ni nos humillamos. Como que cuando llega esa incredulidad en nuestra vida, es porque ya nos olvidamos de la cruz. Y como ya nos olvidamos de la cruz, ya no acudimos al Señor para humillarnos delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque nadie está libre de creer en esto. Y Dios quiere levantarnos de eso. Quiere levantar nuestra cabeza de eso. Porque en Jesús todo tiene solución en la vida. En Jesús, ¿cierto?, hay esperanza. Entonces quiero darle la esperanza de parte del Señor de que Dios puede levantarte.
de que Dios puede cumplir sus propósitos, de que Dios puede levantarte de la incredulidad en el nombre de Jesús y revivir la esperanza, la fe, las promesas, porque ya es algo que viene de Dios. Dios te puede levantar. Si tú dispones tu corazón a hacerlo, Dios puede levantarte de la incredulidad. Dios puede levantarte de ahí. Dios te puede poner el querer como el hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Dios todo lo ve con esperanza. Y hay algo más importante todavía. Dios no te ve sucio. Porque cuando llega la incredulidad, el diablo te engaña. Y te hace ver como alguien indigno de ir a la presencia del Señor. Pero si tú tienes al Señor en tu corazón, Dios te ve limpio. Y te ve limpio por la cruz, por la sangre de Jesús derramada. Por Jesús, tú puedes tener acceso al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. Y Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Y el Señor es fiel y misericordioso para extender su perdón. Entonces, no podemos esperar más, pues tenemos que ir al Señor hoy día, porque Él no nos ve sucios, Él nos ve limpios, Él nos está esperando para que vayamos a humillarnos delante de Él. Él nos está esperando. Y lo que hace la diferencia es la humildad. Entonces, ahora Dios quiere darle la esperanza de que Dios sí te puede levantar. Dios sí puede, cierto, perdonarte. Dios sí quiere hacerlo. Porque Dios no te ve sucio, te ve limpio. Nosotros los seres humanos somos los que vemos el punto negro de la hoja blanca. Jesús ve la hoja blanca. Para Él no hay mancha porque ella la borró con su sangre en la cruz. Por eso hay esperanza, po. Y Dios nos mira siempre con esperanza. A pesar de que nosotros perdamos la fe porque cambiamos nuestro enfoque, cambiamos nuestras motivaciones, porque empezamos a anhelar cosas de los hombres y las cosas del Señor donde quieran. Y a todos nos pasa, pues algo que nos pasa a todos nosotros. Pero es importante humillarse delante del Señor, nunca dejar de orar, porque eso es lo que marca la diferencia, la oración. Entonces, orar sin cesar, pues porque en ese sentido hay que orar por todo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. ¿Por qué hay que orar sin cesar? Porque Dios no es alguien extraño, po. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro Señor. Es nuestro confidente. Confidente significa fiel, seguro de confianza. Persona a quien a otra puede contarle sus secretos o le encarga la ejecución de las cosas importantes de su vida. Él es nuestro confidente. Él es nuestro Padre. Él es nuestro amigo incondicional. Y por eso Dios nos pide orar sin cesar. Porque Dios no es alguien ajeno a nuestra vida. Dios no es alguien lejano a nuestra vida. Y por eso Dios nos pide orar sin cesar. Porque Él quiere que esa relación tengamos con Él. Por eso habla de orar por todo. No orar por las cosas de la iglesia solamente, o porque necesitemos un favor, o porque estamos en un problema y necesitamos que Él lo solucione. Dios quiere que oremos hasta por las cosas más pequeñas para que Él esté presente en nuestra vida. Por las cosas cotidianas, Señor, me quiero comer algo rico. No sé, porque uno a veces igual, en el término cotidiano, a veces uno igual anda, no sé, un cortito de plata. Y el Señor, uno puede decirle, Señor, me quiero comer algo rico. Hace rato que no salgo a comerme algo rico. Yo oré eso al Señor, y el Señor me escuchó. Y para el día del profe, el Señor nos dio vale por dos. Es un ejemplo que estoy colocando, y perdón lo tengo referente, pero yo vi la mano del Señor cuando le pedí por cosas pequeñas. Dios quiere que tengamos una relación cercana con Él. Entonces, la relación con Dios es como abrir tu corazón a tu confidente, porque Dios quiere que lo veas como algo así. Porque Dios no te ve como alguien sucio, indigno, que no puedes porque tienes este pecado. Dios borró tus pecados y los míos. Los borró.
Nosotros somos los que vemos el punto negro de la hoja blanca y no solo de nosotros, sino de las otras personas a veces. Y por eso a veces no cambiamos. Aquí voy a colocar un ejemplo concreto en Marcos 9, del 23 al 29. Para cerrar bien esto, Dios quiere que oremos sin cesar porque Él es nuestro confidente, Él es nuestro amigo. A Él podemos contarle las cosas que no les podemos contar a las personas. A Él podemos contarles cosas que nos da vergüenza contar. Y que a lo mejor son cosas simples porque la gente dice, no, esta persona se hizo una barra tremenda, po, y no la puedo contar a nadie. No, Dios, a veces unas cosas pequeñas dan vergüenza contarlas, po. No sé, voy a colocar un ejemplo. Me encanta la Coca-Cola. Pero me da vergüenza que la otra persona sepa que me encanta la Coca-Cola. Entonces yo le cuento al Señor que me gusta la Coca-Cola y que me ayude a salir de la Coca-Cola. Por ejemplo, si Dios la considera como un pecado. No sé, un ejemplo. Por eso Él es nuestro confidente. Uno puede contarle las cosas que lo aquejan. Uno puede contarle todas las cosas al Señor. Eso te hace más feliz. Y este año por orar, o cualquier otro año, tú por orar, puedes vivir la situación más difícil de tu vida. Pero Dios te hace más feliz con la oración, porque tú le entregas tu carga al Señor. Y terminas tu año feliz, porque a pesar de que tuviste quizás un año más difícil que el año pasado, tu actitud es ir al Señor y contarle todas esas cosas al Señor, entregarle esa pena, esas lágrimas al Señor y Dios se lleva a ese dolor. Y te entrega una carga liviana porque dice la Biblia que su carga es ligera y Él trae descanso para nuestra alma. Entonces, ahora voy a ir al ejemplo de Marcos 9. Marcos 9, del 23 al 29. Amén. Aquí Jesús sana a un muchacho endemoniado, contexto. Entonces, claro, donde estaban los discípulos había mucha multitud alrededor y ahí estaban los fariseos, los escribas discutiendo, porque eh, Jesús estaba ahí, la gente corrió al Señor y empezó como a discutir en torno a este muchacho. Entonces ahí se lo trajeron al Señor, en resumidas cuentas, estoy en cortas palabras resumiendo, y claro, pues los discípulos lo intentaron sanar y no pudieron sanarlo. Entonces fueron a quejarse al Señor, ¿por qué no lo pudimos sanar? Y ahí el Señor hablaba de que esto no sabe si no es por oración y ayuno. Aquí voy a leer el versículo 23. Dice, Jesús le dijo, si pudieres creer, al que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y acá es bonito esta parte, es como emocionante. Porque Jesús le dijo al tiro, al papá del muchacho que estaba endemoniado, al que cree, todo es posible. Y esto es una situación que estaba complejando a este papá. Estaba con pena, no sabía qué hacer y acudió a Jesús porque creyó que Jesús podía hacer algo. Yo creo que Jesús leyó su corazón y le dijo eso. Al que cree todo lo es posible, todo. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo eso? Porque es una promesa. Al que cree, ¿cierto? Todo es posible. Entonces, cuando tú eres creyendo, Dios te va a abrir, te va a contestar esa oración porque tú eras creyendo. Esa es la clave igual. Orar creyendo. Y por eso habla de orar sin cesar porque tú eras creyendo y al que cree todo es posible. Y Dios va a escuchar tu corazón. Porque Dios conoce los corazones. Conoce sus motivaciones. Entonces, al que cree todo es posible. Y Dios lo prometió.
Entonces, ¿qué dice en hebreo? Fiel es el que prometió. Entonces, claro, el padre de inmediato reconoció su incredulidad y se humilló, porque dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Se quebrantó, po. Y Salmo 51, 17, para no equivocarme. Sí, Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No hay cosa que le guste más al Señor que un corazón quebrantado. Más que decir, cantar alabanzas bonitas, no hay nada que le guste más al Señor que un corazón quebrantado. Entonces reconoció, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y él se humilló por delante del Señor. Y eso fue algo que tocó el corazón del Señor, po. Porque lo que le gusta al Señor es que uno se humille delante de Él y uno se quebrante delante de Él. Todos lo hagamos, po. Entonces a partir de ahí, cuando tú te quebrantas y reconocí delante del Señor la incredulidad, el Señor se mueve a misericordia, porque tú estás dándole una ofrenda agradable al Señor, reconociendo tu pecado, pidiéndole creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y Dios toca el corazón, po, y Dios se mueve a misericordia, y Él se mueve con poder, po. Entonces, claro que la incredulidad también puede salir de tu vida, po. ¿Y cómo la incredulidad puede salir de tu vida? Con oración, con humillación, con un corazón quebrantado. Porque le dijo a Jesús, el padre de este joven, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, y se quebrantó. Entonces, con un corazón contrito y humillado, no solamente Dios te saca de la incredulidad, sino de todo estancamiento que no te permite ver las promesas del Señor, que en base a la incredulidad. Entonces, claro, Jesús hablaba de que después este género demoníaco, que era como superior a los demás demonios, que intentó incluso matar al joven, salía con oración y ayuno, pues. Pero con ayuno también Dios puede sacar la incredulidad, pues. Como que Jesús lo deja entrever porque la incredulidad es un espíritu que te cierra los ojos, pues. Es un espíritu que te cierra los ojos para que no veas al Señor porque tú ya no crees en Él, pues. Pero vuelvo a repetir que Jesús venció al pecado, venció a Satanás, venció a la muerte, entonces también venció a la incredulidad, venció a ese espíritu, y si tú te quebrantas de corazón reconociéndolo, Dios es poderoso y saca eso de tu vida en el nombre de Jesús. Entonces, claro, pues los apóstoles igual estaban asombrados de que no salía este demonio porque tenía un rango superior a los demás demonios, pero el Señor lo sacó porque tiene todo el poder. Entonces tenemos que creer en el que tiene todo el poder, pues el Señor. Él tiene todo el poder. Entonces, Jesús hablaba de que este género no salía ni con oración, este género no salía sino con oración y con ayuno, porque el ayuno es dejar de orar con tus propias fuerzas, po. Ayuno es orar con las fuerzas del Señor. Es depender exclusivamente de la gracia de Dios y depender exclusivamente de la cruz. Entendiendo que gracias a la cruz puedes tener una relación con Dios a pesar de tu condición. Entonces, aquí hablamos de orar al Señor, pero también de humillarnos. Porque lo que movió el corazón de Dios fue humillarnos. El corazón quebrantado del Padre reconociendo, creo, pero yo en mi incredulidad. Eso fue lo que movió el corazón del Señor a que Jesús sacara fuera a ese demonio. Del joven. Y el joven fue libre, po. Si eso fue lo más tremendo, el joven fue libre. Ahí después voy a leer hasta el versículo 29 para dar todo el contexto. Pero ese quebrantamiento del Padre diciéndole creo, pero ayuda a mi incredulidad, fue lo que ayudó al corazón de Jesús, lo que lo movió. Lo movió a misericordia. Porque ese es un sacrificio de lo agradable, reconocer. Humillarte delante de Él. Entonces, porque primero, tú orando, te puedes humillar delante del Señor y puedes reconocer tu condición delante de Él. Ahí tú puedes dar una ofrenda de valor agradable. Y el ayuno también es importante porque
Y a partir de ese momento pon el querer como el hacer para que tu espíritu se fortalezca. Entonces, no hay pecado, ¿cierto? No hay demonio ni incredulidad que se pueda resistir al poder de Dios cuando oramos sin cesar, cuando ayunamos y cuando reconocemos delante del Señor que somos pecadores. Y le pedimos al Señor que nos ayude en nuestro pecado. No hay cosas que muevan más el corazón de Dios que tú te quebrantes y te humilles delante del Señor y le pides ayuda. Entonces eso es algo que he aprendido y se lo quiero compartir, que es lo que gracias recibí. Porque un hijo de Dios como usted. Ya, y para terminar el contexto voy a seguir leyendo desde el versículo 24 en adelante. Dice, claro, pues inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Lo que decía adelante. Y él dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Se refería al espíritu que enmudecía a este joven. Pero la incredulidad igual es fuerte espiritualmente, pues. Y por eso hay que orar y ayunar, pero también humillarse. Así que eso quería compartir con ustedes delante del Señor, porque es algo que Dios me ha ido enseñando en este proceso. Y he podido ver cómo el Señor me ha podido dar fuerza para levantarme en el nombre de Jesús. Y Dios de verdad que da nueva fuerza. Da fuerza en medio de la debilidad. Él da fuerza, Él fortalece. Él da fuerza al cansado, ¿cierto? Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y Dios es poderoso, pues. Por eso es importante quebrantarse delante del Señor. Amén. Así que eso quería compartir y vamos a orar delante del Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque para siempre es tu misericordia. Siempre me acuerdo de ese versículo, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Denle gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y oramos para humillarnos delante de ti y reconocer nuestra incredulidad, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia, gracias porque tú tienes misericordia y que tú eres bueno, Señor. Yo no soy nada ni nadie, Señor, pero tú lo eres todo. Tú lo eres todo, Señor. Y te doy las gracias por la fortaleza que tú traes en esta hora en el nombre de Jesús. Por ese renuevo que tú traes, por tu presencia, Señor. Señor, oramos para que nunca nos olvidemos de la cruz, que nunca nos olvidemos de tu gracia y que nunca nos olvidemos de tu misericordia. Te doy las gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendice a cada uno, Señor. Y oro, Señor, para que tú hagas una obra, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, queremos verte. Abre nuestros ojos, Señor, porque queremos verte. Que ninguna incredulidad nos impida verte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y que nuestro corazón esté siempre quebrantado, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.